El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Rodríguez, el director de Prosperidad Social, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Así es. Mauricio, bienvenido. Gracias a usted y a esta invitación para conversar cómo el trabajo articulado de todo el gobierno ha permitido sacar a más de 2,6 millones de personas de la pobreza. Eso es una cifra impresionante, ¿no? Impresionante. Es un reto gigantesco que se debe precisamente al trabajo articulado, incrementando la producción en el campo, en las ciudades, en el respaldo de la economía popular y sobre todo asegurando las transferencias de las familias más vulnerables. ¿Cuál es la prosperidad que le ha traído este gobierno a los sectores más vulnerables del país? Yo creo que la clave fundamental ha sido poner la política hacia allá, fortalecer al campesinado, impulsar la reforma agraria, entregar tierras, desarrollar la economía popular, darle garantías a la pequeña economía de las ciudades de Colombia, incrementar la capacidad de acceso a la educación, implementar programas de ciencia, de tecnología, desarrollar programas orientados a la transición energética y poner en el centro a las familias más necesitadas. Este es el gobierno popular, en términos reales. Y en el caso de prosperidad social, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hace hoy en este gobierno y lo que se hacía antes? El salto cualitativo más importante que tiene prosperidad social es que logró salir de ser sencillamente un girador de transferencias a convertirse en una entidad para la inclusión productiva. Esto fue una reforma que se hizo a partir de un proceso de diálogo, de concertación con distintos sectores. ¿En qué consiste la inclusión productiva? En que si bien la transferencia permite que la gente tenga unos recursos para sobrevivir por un tiempo, la inclusión productiva tiene que ver con el impulso de la economía local, con la asociatividad solidaria, con el desarrollo de proyectos locales o de proyectos comunitarios que permitan que las mismas comunidades puedan incrementar esa productividad. Esto se llama inclusión productiva para la paz y es el salto cualitativo de prosperidad social en estos años. Porque en últimas es sembrar el recurso, no es botarlo pues con asistencialismo. Así es. ¿Cierto? Y esta es la gran disputa todavía, ¿no? Porque es un país muy acostumbrado a los subsidios, a las transferencias, pero poco a poco, región por región, hemos logrado asegurar que la gente entienda que si se asocia, si se junta con otros, con otras, si desarrolla un proyecto de carácter comunitario, ese proyecto le permita no solo recibir unos recursos de más o de menos, sino sobre todo mantenerse en su capacidad productiva, en mejorar sus capacidades de trabajo, en insertarse al empleo. La gente quiere trabajo, la gente quiere herramientas, medios de producción y eso es lo que ha entregado este gobierno. El tema de pobreza extrema es importante para este gobierno, que de verdad haya un efecto en la cotidianidad de la gente. Pero puede que otros no tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué significa pasar de 80.000 pesos mensuales a 230.000? ¿Eso cómo se ve en la vida real? En la vida real lo que significa eso es que una persona en una condición de máxima pobreza, sin condiciones para alimento, para la comida, tenga mejores posibilidades. ¿Qué fue lo que hicimos en Prosperidad Social? Pasamos a más de 1,2 millones de abuelos y abuelas que antes recibían 80.000 pesos a recibir a través del programa Colombia Mayor un bono pensional de 230.000 pesos. Ahora la tarea no ha terminado. Este año 3 millones de abuelos y abuelas, muchos de ellos nuevos, muchos de ellos que estuvieron en lista de espera durante muchísimos años, van a empezar a recibir un bono pensional de 230.000 pesos. ¿En qué se traduce eso? En ayudar a pagar servicios del viejito o de la vieja, del abuelo, en tener mejores condiciones para tener un mejor mercado, en poderle pagar deudas incluso a la tienda, en mejorar condiciones para comprar algo de ropa. Obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista del monto económico, pues realmente todavía es insuficiente. Pero si se mira desde la necesidad, desde la dignificación de la vida de esas personas, pues obviamente es un salto cualitativo muy importante. Un bono pensional. Curioso que esto se hace pese a lo que se demore la Corte en fallar sobre la reforma pensional. Sí, este es un gobierno que ha tenido como regla general al Congreso en contra.
y aún así presentó una propuesta de reforma pensional que incorpora el pilar solidario y en medio de la argumentación se ganó la discusión en el Congreso de la República. Y hoy la reforma sigue detenida en la Corte Constitucional. Esperamos que eso algún día se desentrabe, que haya un control de constitucionalidad y que eche a andar el bono pensional, que en este caso sería el pilar solidario, la renta básica solidaria, que este año empieza en 230.000 pesos para 3 millones de abuelos y abuelas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos reforma, pues tenemos mejores herramientas legales, pero si no hay reforma, utilizamos las herramientas actuales que están en el programa Colombia Mayor para llegar a 3 millones de viejos y viejas con un bono pensional de 230.000 pesos. Están los viejos, están las viejas y están los jóvenes, que es un punto también álgido y determinante en este cambio de la sociedad. ¿Cómo se conecta la prosperidad con los jóvenes? Pues nosotros tenemos varios programas orientados a los jóvenes. Quizás el más sonado es el que tiene que ver con Renta Joven, que es un programa de transferencias condicionadas a jóvenes que están en el mundo universitario, que están en el SENA y que están en condición de pobreza, pobreza extrema también, y que esos recursos les ayudan a solventar las condiciones para estudiar, para la alimentación. Obviamente es un apoyo. ¿Qué estamos trabajando con los jóvenes también? Impulsar la asociatividad, el cooperativismo, incrementar su capacidad productiva y asociativa desde los mismos centros universitarios. Hemos lanzado la estrategia complementaria Trayectorias de Vida para fortalecer el trabajo de organización de los jóvenes. También trabajamos con el Ministerio de Igualdad el programa Jóvenes en Paz. Logramos llegar a más de 20.000 jóvenes con una transferencia monetaria también condicionada para que esos jóvenes se integren al desarrollo en cada una de sus regiones. Y en el marco de la economía popular hemos apalancado proyectos de jóvenes que están orientados a la innovación, al cooperativismo, a la producción agroalimentaria, a la comercialización de alimentos, y esto ha sido muy positivo. Hoy los jóvenes son un aliado fundamental de prosperidad social y del gobierno del cambio. Yo quiero que hablemos de experiencias que ha tenido Mauricio en el contacto con la gente, pero hagámoslo después de este corte. Vale. Ya regresamos con entrevistas con Alma de País. Por fin un gobierno nos tuvo en cuenta. Llevamos décadas exigiendo nuestros derechos. La reforma laboral reconoció los derechos de 60.000 madres comunitarias, madres sustitutas, trabajadoras de hogares infantiles y las formaliza. Se acaba la terciarización laboral. El cambio nos une. Gracias. Gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, seguimos en entrevistas con Alma de País con Mauricio Rodríguez, el director de Prosperidad Social. Veníamos hablando de jóvenes y de adultos. En ese recorrido que ha hecho Mauricio por todo el país, ¿cuáles son esas historias que han marcado, digamos, lo que significa para la comunidad el trabajo que hace el gobierno por ellos? Yo creo que hay muchísimas historias, pero mire, sentarse a tomar café en Tumaco con las mujeres de la Juntanza es maravilloso porque te cuentan todos esos problemas que han pasado, la violencia, el desplazamiento, y hoy cómo tienen esperanza en que este gobierno ayude a desarrollar esas asociaciones, esas cooperativas que han creado. En Buenaventura, mire, en medio de las dificultades de la violencia, de la disputa territorial, la gente se ha organizado, se ha juntado. Las platoneras, las piangüeras, las ahumadoras, la gente de la economía popular, los de la pesca, los agricultores, los pueblos indígenas, los jóvenes. Una juntanza gigantesca alrededor del modelo cooperativo que les ha permitido ponerse de acuerdo en medio de muchas dificultades. Claro. Encontrar en la plaza de mercado de Quibdó, por ejemplo, que la gente que no estaba organizada se juntara, que creara una cooperativa para promover la comercialización de alimentos que llegan por el río Atrato y que hoy tengan esperanza no solo en la capacidad del gobierno, sino en su propia capacidad organizativa de mejorar las condiciones de vida colectivamente. Yo creo que ese es el principal aprendizaje nuestro como dirigentes, digamos, del gobierno, de que cuando la gente se organiza, cuando le damos las herramientas a la gente para que tenga mejores condiciones para organizarse, la misma gente encuentra la ruta de su prosperidad. De su destino. De su destino. Bueno, y experiencias particulares, por ejemplo, que lo hayan conmovido de la reacción de la gente, ¿cuál puede ser? Oh, yo me he encontrado con unas mujeres bellísimas, ahorita que estamos, por ejemplo, haciendo la entrega de Colombia Mayor, que dicen, mire, esta plata es tan importante, yo no sabía de esto, el presidente nos está cumpliendo, mándele un abrazo al presidente, dígale que lo queremos mucho, porque la gente siente agradecimiento.
siente agradecimiento de que este gobierno volteó los ojos hacia allá, hacia los más débiles, hacia los más necesitados. Son muchas historias particulares, colectivas, comunitarias, que enriquecen el trabajo que nosotros hacemos y que demuestran además que la manera de poder hacer bien la tarea es desde el territorio. Hay otra cosa y tiene que ver con algo que se llama alimentos para la vida. Sí, así es. Que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Sí, o con así la es. inseguridad alimentaria que hay en algunos territorios. Sí. ¿Cómo funciona eso en Prosperidad y qué se hace para que la gente de verdad tenga acceso a los alimentos? Bueno, mire, esta es una alianza que hicimos con el Ministerio de Agricultura, en donde el Ministerio de Agricultura le compra productos de excedentes a los campesinos. Por ejemplo, ahorita estuvimos en una producción excedentaria de papa. El Ministerio de Agricultura compró más de 8.000 toneladas y nosotros ayudamos a distribuir más de 4.000 de esas 8.000 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el gobierno compra esos productos, desde Prosperidad Social se pueden llevar a las comunidades más necesitadas. Fue bellísimo ir a los barrios en Cúcuta a entregar papa, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cundinamarca, en todo el país estuvimos entregando papa. Y la gente agradecía mucho, pues porque eso obviamente es una donación que reciben para mejorar su condición alimentaria. Nos decían, es que de papa no vive nadie. Claramente, claro. Pues de papa no vive nadie. Pero hay unos testimonios bellísimos de una señora, por ejemplo, en Palmira, que llegó en cicla a reclamar su bultico de papa. 78 años la señora en cicla buscando papa. Otra señora que nos decía, mire, yo con esto puedo hacer puré, puedo hacer arrocito con papa. Bueno, entonces esta experiencia de comprarle al campesino directamente a precio justo la papa y entregársela a las familias vulnerables ha sido maravillosa. Y Alimentos para la Vida se convierte en una línea de trabajo del gobierno nacional que tiene que ver con lo siguiente: comprarle al productor, llevarlo a los centros de acopio, a las plazas de mercado y entregarlo a las familias más necesitadas. Una familia más necesitada puede recibir unos alimentos de carácter gratuito, pero puede comprar otros. Claro. Y así fomenta la economía popular, la economía campesina. Bueno, habló de plazas de mercado. Sí. Creo que eso es un epicentro clave en el desarrollo de lo que es la reforma agraria y toda la transformación agrícola. Así es. ¿Cómo opera esa conexión con las plazas de mercado en el caso de lo que hacen ustedes? Bueno, mire, antes de contarle ese detalle de la plaza, una política seria de soberanía alimentaria tiene que ayudar en la producción, la distribución y el consumo. Y ahí aparece la plaza de mercado. Hemos trabajado con las plazas de mercado, con los vendedores de las plazas de mercado. Hemos promovido la asociatividad cooperativa de las plazas de mercado para que una cooperativa le compre a una asociación de campesinos y de esa manera se abaraten los costos de la intermediación de los alimentos en Colombia, que es muy alta. Entonces, si se reduce esa intermediación, mejora el precio con el que llega al consumidor final. Y esto es soberanía alimentaria. Nuestro trabajo nos ha llevado a fortalecer plazas de mercado, ayudar en la dotación de esas plazas de mercado, pero sobre todo a impulsar que la gente se organice para comprar mejor y para vender mejor. Hoy tenemos de aliados a las plazas de mercados de Colombia a través de un trabajo grande que ha hecho todas nuestras gerencias de Prosperidad Social. El trabajo del gobierno en general es un trabajo articulado de muchas entidades para ciertas prioridades. En el caso de Prosperidad Social, ¿cuáles son esos aliados institucionales dentro del gobierno? Nosotros somos una entidad que tiene una ventaja de que nuestra política es absolutamente transversal. Hoy estamos aliados con el Ministerio de Agricultura para desarrollar la política de alimentos para la vida. También estamos aliados con el ICBF para llevar también alimentos a familias vulnerables a través de programas como Familias en su Tierra. Trabajamos con el Ministerio del Interior para llevar alimentos a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes. Trabajamos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones para incrementar la renta de los adultos mayores. Una de las cosas bonitas que yo he encontrado en esta entidad es su capilaridad en las tareas de todo el gobierno. Podemos ayudar a todo el gobierno a desarrollar cada una de las políticas, incluso en materia de vivienda o incluso en materia de transición energética, porque hoy estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para ayudar a organizar las cuadrillas de Mejora tu Casa. Claro. Entonces ahí también estamos trabajando porque son familias pobres, familias vulnerables que pueden trabajar colectivamente en mejorar su barrio. Y en el Ministerio de Minas y Energía, pues la política de comunidades energéticas ha sido sumamente importante para ayudar a los tenderos, a la pequeña economía popular del barrio, y eso lo hemos venido trabajando también conjuntamente. Bueno, hay una palabra que he usado permanentemente en esta entrevista y es economía popular. Sí. Que la economía popular se convierte básicamente en un elemento clave en la desactivación inclusive de las economías ilegales. Sí. Una manera de poder
transformar el territorio y que efectivamente la gente tenga la posibilidad de explorar sus capacidades y sus negocios que ha montado. ¿Cómo es esa visión de la economía popular a la luz de lo que hace la prosperidad social? Yo voy a decir una cosa que ahí en cámaras quedará registrado, pero yo creo que la concepción de economía popular que construyó el plan de desarrollo del presidente Petro es insuficiente a lo que es la economía popular. Porque si bien la economía popular son pequeñas unidades productivas, aisladas y fragmentadas, que a veces se juntan para desarrollar propósitos comunes, esa es una visión importante. Pero todas las plazas de mercado son economía popular. Pero todo el mercado de ventas ambulantes son economía popular. Pero también lo es el pequeño empresario que tiene un pequeño negocio en su casa, que tiene una máquina de coser y de hacer bolsillos o de hacer dobladillos, alcanza ahí para la comida. Y también es economía popular la que hace el campesinado cuando se junta en una asociación para llevar alimentos a un centro de acopio, a una plaza. Entonces, la economía popular en mis cuentas representa más del 38% del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lo mira como algo pequeño, algo débil, fragmentario, no alcanza a ver su potencia. Por eso yo creo que fue tan importante que el presidente Petro pusiera los ojos en la economía popular y dijera, mire, esas clases populares emergentes que viven de su trabajo, de sus propias empresas, de sus emprendimientos, son el foco de nuestra política de desarrollo y de inclusión productiva. Y ahí hemos cumplido una tarea fundamental, sobre todo en 3 aspectos: la asociatividad, que se junten para que tengan mejores condiciones; el impulso del crédito a través del Banco Agrario; y darles herramientas técnicas y tecnológicas para el desarrollo de sus procesos productivos. Hay una cosa que me llama la atención también, es el tema de las donaciones en telas. Sí. O sea, aquí el contrabando es gigante, hay incautaciones, todos, pero se ha notado mucho el tema de la donación de telas a las comunidades. ¿Cómo funciona? Porque además permanentemente vemos noticias sobre el tema. Así es. Esto es una alianza que tiene Prosperidad Social con la DIAN. La DIAN incauta productos que entran, digamos, de forma ilegal al país, las incauta, las decomisa, se las entrega a Prosperidad Social y Prosperidad Social las entrega a la economía popular. Esto ha sido tremendamente exitoso gracias al trabajo que hace la DIAN, también al trabajo que hacen nuestros equipos de Prosperidad Social en territorio, para lograr que esto se vuelva un insumo productivo. En vez de perderse o en vez de revenderlas, claro, pues lo que hacemos es que la entregamos a esa economía popular. Hemos ido a Buenaventura, al Chocó, a Bogotá, a Medellín, casi por toda Colombia hemos entregado telas. Hace una semana tuve una experiencia muy bonita, estuvimos con el pueblo Guigua, que es un pueblo de la Sierra Nevada que está asentado en Riohacha, producto de la violencia y del desplazamiento, y le entregamos telas blancas. Ya no para la comercialización, ya no para la economía popular. Para ellos. Sino para ellos, para su, claro, para su vestimenta, para la conservación de la cultura. Así que aún ahí, en la conservación de la cultura, de la identidad propia de nuestros pueblos, sirve la política de donaciones que estamos haciendo de telas. Bueno, ahora pongamos una pausa. Bueno. Vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos con entrevistas con Alma de País. El SENA es orgullo y patrimonio de los colombianos. Millones de jóvenes han encontrado en sus aulas el camino para acceder a la formación técnica de calidad. Los empresarios e industriales saben que un aprendiz fortalece el equipo de trabajo. Un pago justo a su labor es un gran impulso al desarrollo personal y profesional. La reforma laboral mejora las condiciones salariales de los aprendices. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, entramos en la recta final de este programa de entrevistas con Alma de País con Mauricio Rodríguez. Mauricio, hay una cosa que veníamos hablando y es todo lo que hace el gobierno a través de Prosperidad Social tiene unos beneficiarios X, sí, y unos montos X de presupuesto. Hoy, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos beneficiarios y de cuánto presupuesto? Mire, para este año, el año que está terminando, el presupuesto de Prosperidad Social fue de 5,4 billones de pesos en inversión. Es un presupuesto mucho menor al que tuvimos en el año anterior. Esto tiene que ver con el factor de no haber discutido en el Congreso de la República la ley de financiamiento. Importante. Hubo una afectación directa sobre el presupuesto de Prosperidad Social, sobre todo en programas de infraestructura y también en programas de inclusión productiva, hay que decirlo. Digamos que lo que se logró mantener fueron las transferencias, pues por el efecto que tienen directo sobre la pobreza monetaria extrema. Entonces ahí sufrimos un golpe muy fuerte. El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el último año de gobierno, para el 2026,
es de 7,9 billones de pesos. Pero la capacidad de ejecutar estos recursos va a depender mucho de lo que suceda con el pilar solidario. Si el pilar solidario entra en vigencia y la Corte Constitucional termina el proceso de control de constitucionalidad, se liberan recursos que hoy tenemos en inversión que se ejecutarían a través de funcionamiento para ir al pilar solidario. Claro. Y eso nos permitirá desarrollar muchos más programas de inclusión productiva, de amplificar otras transferencias, de desarrollar infraestructuras sociales como las que venimos haciendo. Eso va a depender de la reforma pensional. Entonces, claro, hay mucha gente interesada en que no se apruebe la reforma pensional porque saben que de aprobarse se desplegaría mucho más la capacidad de trabajo de prosperidad social. Y nosotros sí aspiramos a que haya un debate justo y limpio en la Corte Constitucional que permita implementar el pilar solidario y que los recursos del pilar solidario salgan por funcionamiento, liberar recursos de inversión y cumplir muchos de los compromisos que todavía estamos desarrollando en el marco de nuestro plan de desarrollo. Bueno, ¿y cuánta gente se beneficia en general con todo lo que se hace? Yo creo que nosotros llegamos de forma directa a más de 4 millones de colombianos y colombianas, por ejemplo, en materia de transferencias. Si hablamos de proyectos de la economía popular, son cerca de otros 3 millones de colombianos y colombianas en pequeñas unidades productivas o en asociaciones. Y si vinculamos pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, estamos hablando de al menos otros 2 millones de personas. Es decir, nuestra capacidad de trabajo directo puede ser alrededor de unas 10 millones de personas. Esto, sumado en hogares, es un dato muy alto. Por eso es una entidad tan importante en clave de inclusión productiva y en clave de los recursos que permiten la subsistencia de las familias más vulnerables. Hay una cosa que se llama Red de Seguridad Alimentaria, que está asociada con muchas cosas que ustedes hacen. Sí. ¿En qué consiste la red? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve? O sea, ¿cuál es Bueno, la... este es un programa muy interesante que tiene prosperidad social, que tiene que ver con ayudar a desarrollar las pequeñas huertas caseras, las huertas comunitarias, esa pequeña producción familiar urbana y rural de alimentos. Estamos trabajando para hacerle algunos ajustes a los proyectos de soberanía alimentaria, entre ellos RESA, Red de Soberanía Alimentaria, Hambre Cero, Colombia Sin Hambre, de manera que estos programas se puedan integrar mejor. Vuelvo y le digo, la seguridad alimentaria depende de 3 factores: producción, distribución y consumo. Claro. Y eso tiene que juntarse en una sola apuesta. Tenemos la capacidad para incrementar nuestra potencia de fortalecer organizaciones productoras, de que esos productos lleguen a plazas de mercado y de que desde las plazas de mercado, centros de acopio, puntos de abastecimiento solidario, se pueda llevar a las familias más necesitadas. Pero si esto trabaja unido, desplegamos mucho más la capacidad de trabajo. Son cifras mayores, son cifras muy grandes las que maneja Prosperidad Social. ¿Cómo se administra la base de datos? ¿Cómo hace la gente para saber en dónde cabe? ¿Cómo entra? ¿Cómo se mete? ¿Cómo se beneficia de lo que hace Prosperidad Social? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Hemos mejorado nuestros sistemas de información y de servicio al ciudadano. Nosotros encontramos muchas dificultades de tecnología, de falta de contundencia en la comunicación, de falta de información a los beneficiarios. Hoy hemos desplegado campañas de comunicación yendo directamente a los beneficiarios de los programas de transferencias, de economía popular, de infraestructura social, de manera que la gente tenga mejores condiciones de información. Se ha incrementado enormemente las tareas de servicio al ciudadano en clave de claridad en la información y de transparencia de la ejecución que realizamos. Esto ha sido sumamente importante y cada vez tenemos más mensajes. Ahora, nuestros equipos de servicio al ciudadano han hecho también jornadas de informatón. Han quedado horas enteras, 48 horas, llevando información a los beneficiarios, entregando datos de nuestros programas para que la gente se inscriba, para que la gente se vincule. Hemos mejorado muchísimo en materia de relacionamiento con el ciudadano. Este es un país diverso, social, étnico, culturalmente. Y el trabajo de ustedes ocupa todo el país. ¿Cómo se adapta Prosperidad a esas realidades particulares de los territorios? Yo creo que tenemos una gran ventaja y es que tenemos un equipo grande. Tenemos 35 gerencias regionales. Esto nos permite tener un diálogo en todos los departamentos y en algunas zonas específicas, como el Magdalena Medio, como el Urabá y Bogotá misma, en donde tenemos gerencias propias que nos permiten ese contacto permanente. Hemos empoderado las gerencias regionales, de manera que los gerentes y las gerentes se convierten realmente en lo que son los portavoces de toda la institucionalidad allá en el territorio en clave de prosperidad social. Pero también tenemos aliados en las organizaciones campesinas, en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones de la economía popular.
Entonces, hemos trabajado este concepto de la Alianza Pública Popular con mucho respeto por las comunidades y nos ha permitido desplegar mucho más nuestra información. Así que es una entidad enraizada en las comunidades, vinculada directamente al trabajo territorial, que está dando resultados, que está mostrando que se puede trabajar desde el territorio para llevar alimentos, para llevar seguridad alimentaria, para llevar donaciones, para entregar las transferencias que tiene que entregar y también para desarrollar infraestructuras sociales que mejoren la vida de los municipios. Quedan 8 meses de gobierno, de este gobierno. ¿Cuáles son las metas o las expectativas que tiene Mauricio y que tiene la institucionalidad y que tiene el presidente para lo que le queda de tiempo a Prosperidad Social para cubrir ese territorio y beneficiar a la gente? La principal tarea que nosotros tenemos es ganar en la argumentación, la necesidad de que Colombia tenga una política social que no se base en la transferencia o en el subsidio, sino que se base en la inclusión productiva. Digámoslo teóricamente, pasar del subsidio al derecho, generar inclusión productiva, generar empleo, generar asociación, cooperativismo. Si esto se logra, lo que estamos es cambiando la cultura del ciudadano pasivo que recibe un dinero al ciudadano activo que se incorpora al desarrollo a través de su propia iniciativa con otros y con otras, a través del barrio, a través de la comunidad. Ese salto cualitativo es indispensable en Colombia porque nos lo han mostrado otros países de América Latina. Una cosa es reducir la pobreza a través de transferencias, pero otra cosa es reducir la desigualdad a través de oportunidades. Y la tarea que tenemos es generar oportunidades y ahí vamos a poner todo el énfasis en lo que nos queda de gobierno. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa, pero es bueno contarle a la gente, aquellos que seguramente han oído hablar de prosperidad social, están en condiciones de vulnerabilidad, pero no saben cómo llegar, cómo informarse, cómo tocar la puerta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que la primera fuente de información son las redes. Si usted tiene un Facebook, si tiene X, si entra a YouTube, no sé si se dice así YouTube, pero creo que sí, busquen Prosperidad Social, ahí lo van a encontrar, escríbanos. Hemos dispuesto un equipo que de forma permanente está contestando las solicitudes de la gente. A veces encontramos también muchos inconformismos, ¿no? Porque muchas veces Prosperidad Social ha hecho compromisos, a veces no se han cumplido en los tiempos que la gente quiere. También venimos de una historia triste porque la entidad fue utilizada para otras cosas. Tiene una historia muy negativa de gobiernos anteriores en materia de corrupción, pero hemos trabajado en mejorar esa presencia institucional a través de las redes y ese es un canal fundamental para que la gente nos busque. También tenemos nuestra página web. Ahí no necesitas ningún intermediario ni pagar nada para llegar a nosotros a través de www.prosperidadsocial.co.co. Mauricio, antes de despedirnos ya definitivamente, ¿qué es lo más satisfactorio en lo personal? Usted como profesional, como comprometido con esta causa del cambio, el hecho de trabajar en prosperidad, ¿qué es lo que lo hace que cada día se levante temprano o de trasnoche, que viaje todo el tiempo para estar ahí con las pilas puestas? No, yo creo que lo más importante, yo diría que dos cosas. Lo primero, el equipo humano de Prosperidad es un equipo dispuesto, empático, solidario, que quiere sacar adelante esta tarea del gobierno, que es una tarea bonita, ayudar a salir a la gente de la pobreza, ayudar a asociar a la gente en una comunidad, en un barrio, impulsar sus proyectos productivos, su economía popular, llevar recursos a los abuelos, a las abuelas, ayudar a que los jóvenes puedan desarrollar sus estudios. Es una tarea bellísima desde el punto de vista misional. Y a eso le mete el corazón la gente de Prosperidad Social. Yo me siento muy complacido de trabajar con un equipo grande, pero tan comprometido. Los gerentes, las gerentes, los funcionarios, los contratistas, realmente hay un compromiso enorme. Y la segunda, obviamente, el lugar que tiene Prosperidad en la política del gobierno nacional. 2,6 personas, 2.600.000 personas salieron de la pobreza. Y eso es un trabajo de integración de esfuerzos de todo el gobierno, donde estuvimos presentes y con orgullo lo digo, para que la gente pueda salir de esas dificultades económicas, llevar alimentos y generar inclusión productiva. Pues Mauricio, muchas gracias. Bueno, a usted muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante todo lo de Prosperidad Social. Espero que podamos encontrar más adelante para seguir haciendo balances y poder avisorando lo que le espera al país con acciones como la de ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.